Padre, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de acercarme a tu presencia para pedirte perdón en primer lugar. Sabemos a la luz de la palabra que tú eres santo y nosotros fácilmente ofendemos tu santidad, fácilmente pecamos y necesario es acudir al trono de tu gracia para hallar el perdón, para encontrar el oportuno socorro. Padre, te doy gracias al mismo tiempo por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Bendice a las personas que tienen acceso a lo que tú me das para compartir. Muchas gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que hoy es un día especial porque Dios me da el privilegio de hablarle de un tema muy especial. Para mí este tema es muy valioso. ¿Sabe por qué? Porque lo he experimentado en mi vida y sé el resultado que da el perdón. El perdón es tan poderoso que cambia la vida de las personas cuando verdaderamente hacemos uso en el orden establecido a la luz de la palabra. Podemos ver que es algo fundamental en la vida de los creyentes. Por eso esté muy atento a escuchar lo que Dios le va a hablar a través de la palabra hoy. Veamos lo que dice Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe? Hay mucha gente que no está viviendo la libertad con la que Cristo quiere que seamos libres. Por eso cuando veo lo que dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el perdón de Dios ha llegado a nuestra vida, es cuando vamos a experimentar la libertad que necesitamos disfrutar. Yo creo que es bien importante estar atento a este tema porque más de alguna persona lo va a necesitar, ya que el perdón nace en el corazón de Dios. Eso es lo que tenemos que saber, que Dios es el primero que perdona. Usted sabe que no merecíamos el perdón, pero Él lo ofreció por gracia, como le compartía que la salvación la recibimos por gracia. Entonces, cuando vemos lo que dice Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, dice la palabra. Entonces vemos que el punto clave es que no podemos dar lo que no hemos recibido. Por eso hay gente que no puede perdonar porque verdaderamente no ha recibido el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si usted no ha experimentado el perdón de Dios hacia su vida, usted no va a poder perdonar a otros. Pero si ya lo experimentó, entonces fácilmente va a poder hacer uso del perdón. ¿Por qué? Porque así como Dios lo ha perdonado a usted, así usted va a tener misericordia de aquel que le ha hecho daño. Es decir, que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Hay gente que dice, yo no siento perdonar, no siento. Pero usted no necesita sentir, usted necesita tomar la decisión. Perdonar no significa que usted está justificando la ofensa que le han hecho, la maldad que le han hecho. Significa soltar esa deuda y entregar el dolor a Dios. Es la única manera. Muchas veces les he contado que yo tenía algo tremendo en mi corazón por algunas cosas que me hicieron. Una, que me robaron las cosas que tenía. Otra, que mataron a mi papá. Otra, que un hombre quiso matarme por el hecho de que no quise tomar licor.
alguien me disparó casi en la cabeza. Tremendo, que podía haber quedado en silla de ruedas, parapléjico, si me hubiera pegado ese tiro, me hubiese matado, qué sé yo. Entonces, es tremendo cuando nosotros no hemos experimentado el perdón de Dios. No podemos perdonar. Yo no podía perdonar, pero cuando me entregué de verdad a Dios y recibí el perdón de Él, empecé a darme cuenta que dentro de mí había una naturaleza que peleaba con mi naturaleza humana. No me sentía bien sentir aquel odio, aquel coraje contra las personas que me habían hecho daño. Entonces viene la palabra y me confronta. Cuando dice, si perdonamos, somos perdonados. ¿Y quién lo dijo esto? Jesús. Porque si perdonáis, dice en Mateo 6, 14 y 15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces el punto es aquí que tenemos que experimentar en nosotros primero el perdón. Entonces cuando Dios nos perdona y disfrutamos el perdón, fácilmente vamos a poder perdonar a aquellas personas que nos hacen daño, porque definitivamente no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces es importante que usted desde ya se vaya examinando si está viviendo esa situación donde no puede perdonar porque le han hecho daño. Examínese, ¿será que no ha experimentado el perdón de Dios todavía o qué estará pasando? Es bien importante examinarse si usted está con esa libertad de decir, yo sí he perdonado. Porque hay mucha gente que espera sentir para perdonar. Pero el perdón es un acto de obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón libera más al que perdona que al ofensor. Eso es bien interesante que meditemos en eso, ¿verdad? Que el perdón le da más libertad al que perdona que al que ofende. Entonces es bien importante que aprovechemos, porque la falta de perdón produce, ¿sabe qué? Amargura, produce ansiedad, una carga emocional, uno no se siente bien. Una distancia espiritual. ¿Por qué? Porque no tenemos un verdadero acercamiento con Dios. Una persona que no ha perdonado no puede tener un acercamiento íntimo con Dios. Eso le limita, le impide. Por eso es que en Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Usted sabe bien que cuando una persona está amargada, no quiere vivir sola amargada, quiere contaminar a otros. Eso es evidente. Una persona que está con esas deficiencias de amargura, de ansiedad, con esa carga emocional, está distanciado de Dios, pero sobre todo quiere amargar a otros. Entonces cuidémonos. Hebreos 12:15 está hablando de que debemos de mirar bien, que no sea que sea alguno alcanzado por la amargura y esa persona amargada va a amargar a otros. Eso es lo lamentable de la situación. Entonces por eso yo le quiero invitar de una manera especial para que usted se examine si verdaderamente usted está trabajando en esa área en su vida, si es que este es el caso de que usted no ha aprendido a perdonar. Porque es bien importante esto que analice usted, que el perdón rompe cadenas espirituales. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Usted lo sabe bien. En Lucas 23:34 dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó en un momento difícil, en un momento de dolor. Yo estaba viendo el gran sufrimiento de Jesús
Aún antes de morir, él sabía que lo iban a maltratar, a tal grado que se entristeció tanto y él pudo pronunciar y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Imagínense lo que tuvo que perdonar, tanta maldad de los que lo crucificaron. Entonces él perdonó en un momento de dolor. No esperó que estas personas que lo estaban crucificando le dijeran: perdónanos. Más bien él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así decía Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mire que dice la palabra que estaban repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, dice. Véalo en Lucas 23, 34 y 35. Dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Tremendo. Por eso es que tenemos que tener la palabra como ese manual. ¿Usted cree que no me he tenido que Dios refugiar en la palabra cuando alguien dice: y no es ese el misionero, no es el Moisés el misionero, hablando cosas, hablando mentiras? Y hay gente que se las cree las mentiras y empiezan a verlo mal a uno. Entonces, ¿qué más ejemplo de Jesús que sin causa alguna lo maltrataron, lo crucificaron? Entonces el perdón en la vida del cristiano tiene que ser por obediencia a la palabra de Dios. Y eso es algo sobrenatural. El perdón no cambia el pasado. Eso tenemos que entenderlo bien. No cambia el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Por ejemplo, las personas que me hicieron daño a mí, eso no se puede cambiar. Pero mi futuro sí cambió porque yo he demostrado con hechos, no solo con palabras, que he perdonado, con mis gestos hacia esas personas que me hicieron daño. Entonces, mi futuro ha cambiado porque ha dado una restauración a mi vida. Y ahora estoy sano de lo que antes no era sano. No tenía sanidad emocional, no tenía libertad espiritual. Las relaciones no estaban bien, pero ahora en Cristo, obviamente, me considero una nueva criatura y usted debe de disfrutar de esa vida que dice en 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, perdón, no podemos seguir cargando esa necesidad de ser sanos emocionalmente, de tener libertad espiritual, de tener relaciones nuevas. En primer lugar, una nueva relación con Dios. ¿Por qué? Porque el perdón nos da ese privilegio de tener esa relación personal con Dios. Entonces yo quiero invitarlo a usted a que medite en el perdón, porque se necesita. El perdón se necesita para vivir una vida plena en Cristo. Si usted no ha disfrutado del perdón, usted se está perdiendo de una enorme bendición, porque usted con el perdón traerá a su vida sanidad emocional, libertad espiritual. Como le vuelvo a repetir, manifestar que usted con facilidad puede tener nuevas relaciones con otros creyentes, porque usted está manifestando que usted ha sido perdonado en primer lugar de parte de Dios y que usted ha manifestado perdón hacia sus semejantes. Entonces todos necesitamos el perdón. Eso tiene que entenderlo usted. Por más que diga usted que no necesita perdonar, en primer lugar necesitamos el perdón de Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces necesitamos el perdón de otros también. Así como nosotros necesitamos perdonar a otros, o que nos perdonen también. Entonces, porque eso es lo que tenemos que entender. A veces no solo es que necesitamos perdonar a otros, sino que también que nos perdonen. Así como Dios nos perdonó, así nosotros debemos de buscar el perdón. Si hemos ofendido a alguien, pues hacer lo posible por acercarnos a esas personas para poder recibir el perdón de ellos. Y perdonarnos a nosotros mismos, porque hay gente que no se perdona a sí mismo. Y esto debe de ser posible si Jesús lo hizo posible.
Pues la prueba de la posibilidad es que el perdón fue posible en la cruz. Y nosotros no necesitamos llegar a la cruz para perdonar. No necesitamos que nos tengan crucificados. Ahora, usted dirá, pero ¿a quién necesito yo perdonar? Examínese. ¿A quién necesito perdonar? ¿Será que necesito perdonar a alguien? Pues eso solo usted lo sabe. Usted sabe si está cargando alguna herida. Usted sabe. Pero hoy usted tiene la oportunidad de ser libre. Y al conocer la verdad, usted puede ser libre. Y puede decirle al Señor que hoy decide. Hoy está usted decidido a perdonar. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted ha sido perdonado. Y cuando estamos experimentando eso es precioso. Eso es precioso. ¿Sabe por qué? Porque podemos disfrutar de esa plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque el estar perdonado creo que es lo mejor que puede suceder. Disfrutar del perdón. Yo creo que estos temas son bien importantes. Hablarle al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay apremiante necesidad. Hay apremiante necesidad porque hay personas que no están teniendo una vida plena. ¿Por qué? Porque se amargaron, porque están amargados, se sienten traicionados por alguien, por las injusticias que usted puede decir, yo no merecía. Y el problema no es solo que nos hicieron, el problema es que lo hacemos también nosotros. Entonces tenemos que examinarlos, porque hay personas que viven años y años cargando ofensas. Yo conozco gente, matrimonios destruidos por la falta de perdón, familias divididas por la falta de perdón, corazones endurecidos. Yo conozco gente que es impresionante. Si le estoy contando con mi propia experiencia, yo tenía un coraje impresionante. Yo hasta estaba negando mi nacionalidad. ¿Por qué? Por el deseo de vengarme, por el coraje que tenía. Porque no crea, hay cosas duras, pero qué más grande ejemplo de alguien que sin causa alguna lo tienen crucificado en una cruz, con clavos profundamente incrustados en sus manos, en sus pies, y solamente por amor, por manifestar amor, porque Jesús era lo que hacía, sanaba a los enfermos, limpiaba a leprosos, le daba vista a los ciegos, cuántas cosas buenas hacía, y así lo crucificaron. Entonces, ¿por qué no hablar de este tema a los que se dice ser que somos creyentes? Necesitamos, hermanos, aprender a perdonar. Ya no podemos vivir como en el mundo. Como le vuelvo a repetir, en el mundo es diferente porque la gente no conoce la verdad. Pero nosotros que conocemos la verdad, podemos decir que ya no es posible que estemos con nuestras vidas espirituales estancadas por falta de el perdón. Dios quiere perdonarnos. Dios tiene el poder para cambiarnos la mentalidad. Como le decía, que el perdón no es una opción, es una necesidad espiritual que tenemos. Y usted debe saber que el perdón, ya le dije, que comienza con Dios, porque Él los perdonó. Y la base del perdón no está en nosotros, está en Dios. Entonces, aprovechemos eso. Dios muestra, dice, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros éramos, ¿qué? Rebeldes, pecadores, enemigos de Dios. Entonces, al haber experimentado ese perdón, por eso es que le digo, si usted es salvo en Cristo, si usted ya recibió el regalo de la salvación que le hablaba el día de ayer, usted debe de saber que Dios nos perdonó, y si nos perdonó ya somos salvos. Entonces ya disfrutamos el perdón. ¿Y cómo es que no vamos a poder perdonar a aquellos que nos han ofendido?
Si el perdón no nació en la tierra, nació en el cielo. El mayor ejemplo es Jesucristo en la cruz. Entonces, por eso, hagamos uso del perdón y vivamos. Imagínense, Jesús, lo estaban golpeando, lo estaban crucificando. Y él diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Si Dios lo ha perdonado a usted, ¿cómo es posible que usted no pueda perdonar? Nosotros podemos perdonar si Dios nos ha perdonado. Ya podemos dar de lo que hemos recibido. Y si hemos recibido perdón, ahora el que no ha recibido el perdón, pues no puede perdonar. Entonces, yo creo que usted debe de tomar la decisión si quiere perdonar o no. O quiere vivir amargado toda la vida. Como le decía, que el perdón no es una decisión, es obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar significa soltar la deuda, renunciar al derecho de venganza. Como le digo yo, que yo tenía ese deseo de vengarme. Yo me hacía planes de venganza. Pero cuando Dios trató con mi vida y entendí que la verdadera libertad en Cristo es haber disfrutado de ese regalo de tener un corazón perdonador, entonces entregar a Dios que Él haga justicia por nosotros. Por eso cuando yo le hablo de que somos bendecidos para bendecir, tiene que ver con eso, porque nosotros no estamos llamados a maldecir a nadie. Dios se encarga, la justicia Él la demuestra. Entonces es importante que usted deje esa carga que tiene. Hay gente que está con esa gran carga, así como cuando yo he visto una caricatura de un hombre sosteniendo una gran piedra en el lomo, así, o el mundo cargándolo. Así hay personas que tienen esa gran carga por no pedirle a Dios que les dé un corazón perdonador. Ya no debe de usted cargar ese peso, porque eso es pecado. Perdonar es como soltar esa carga. Usted se va a sentir livianito. La falta de perdón, eso es tremendo, es una prisión prácticamente. Cuando habla de la raíz de amargura, la amargura, eso es tremendo. Hay gente que está amargadísima, la falta de perdón trae enfermedades. Hay gente que solo enferma pasa, ¿sabe por qué? Porque no ha aprendido a perdonar. Ahora, la persona que no ha perdonado no se puede acercar con libertad a Dios, porque su oración no va a ser recibida. Pero muchos creyentes oran, ayunan, sirven y sin haber perdonado. Y no avanzan espiritualmente. ¿Por qué? Porque el perdón les está bloqueando el corazón. Porque no hay una relación con Dios. El Espíritu Santo se ha contristado ahí. No perdonar es como tomar veneno. Eso es lo tremendo. Una persona envenenada. Qué tremendo. El perdón no libera a los vencedores, libera a los vendidos. Y eso es lo tremendo que tenemos que entender. Perdonar, como le decía, no significa que usted está aprobando lo que le hicieron, lo que pasó. Eso es importante. No es decir que estuvo bien lo que hicieron. ¿Cómo va a ser que vamos a decir que estuvo bien, que hablaron mal de mí, que me hicieron daño, me robaron, me quisieron matar? Yo no estoy diciendo que eso estuvo bueno. Pero esta persona lo hizo por ignorancia, porque no conocía la verdad. Ya nosotros, conociendo la verdad, que estemos haciendo cosas de tal magnitud, sería tremendo. Entonces necesitamos pedirle a Dios, confiar en Él, en que Él tendrá cuidado de nosotros. Imagínense que cuando nos acordamos de aquello que nos hicieron y nos da rabia, nos da coraje, eso no haber perdonado. Pero cuando hemos perdonado, soltamos el rencor y ya no tenemos esa carga. Entonces, eso es lo importante, que le entreguemos a Dios esa carga. Que Dios haga justicia por nosotros. Es lo mejor.
cuando nosotros perdonamos, Dios sana. Fíjese que hay gente que yo conozco, gente que vivía solo enferma, pero cuando se le ministró que perdone, que aprenda a perdonar, estas personas se han recuperado de una manera tremenda. Entonces, hay bendiciones cuando perdonamos. ¿Por qué? Porque el perdón trae esa paz interior, trae una libertad emocional, libertad, una restauración tremenda, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque usted va a tener gozo, sus oraciones no van a tener estorbo. Va a experimentar sanidades usted. Cuando comienza alguien a disfrutar del perdón, va a empezar a ver sanidades en su propio cuerpo, en su propia vida. La sanidad es un regalo de Dios, y mucha gente enferma no se sana porque no ha aprendido a perdonar. Entonces, vemos que el perdón abre la puerta de sanidad a nuestro cuerpo. Por eso es importante que todos nos examinemos para ver cómo estamos. Si no hemos perdonado, en primer lugar, recibir el perdón de Dios, pedirle a Dios perdón. Por eso, de hecho, cuando comencé a compartir, lo primero que hice fue decirle a Dios que me presento ante Él para pedirle perdón, porque todos necesitamos el perdón. Y como le decía, hay 3 tipos de perdón. El perdón que necesitamos de parte de Dios, y el perdón hacia otros, y el perdón hacia nosotros mismos. Entonces es importante eso, ¿verdad? Reconocer que perdonarnos a nosotros mismos es de vital importancia. El primero es pedir el perdón de parte de Dios, que Dios nos perdone. Y el otro es perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. Quizá habrá alguien hoy aquí que se ha sentido traicionado por alguien. Pero usted hoy puede hacer uso de la fe y diciéndole a Dios que le dé ese corazón perdonador, y verá cómo se va a sentir de ahora en adelante. Se va a sentir una persona totalmente diferente. Si usted fue humillado, fue herido profundamente con alguna mentira que dijeron, usted perdone. Porque Dios hoy le está dando la oportunidad, que este es el tiempo de tener esa verdadera libertad de la que le he venido hablando todos estos años. Como le digo, el perdón no cambia el pasado, pero sí puede cambiar el futuro glorioso, donde usted tendrá la oportunidad de poder sentirse libre y poder disfrutar. Habrá alguien que quiera decirle hoy, yo necesito perdonar. O también alguien que quiera decirle a Dios, perdóname. Perdóname. Si usted siente que le ha ofendido a Dios, pídale perdón. Dígale que le perdone. O si tiene alguna persona en mente que le viene a su mente y hoy mismo usted tal vez no tiene acceso a decirle, te perdono. O también, si usted le ha hecho algo a alguien, pídale perdón. Porque esto es importante. Como le decía, perdonar y ser perdonado. Estas son cosas fundamentales para vivir una vida plena. Haga una oración y dígale a Dios, hoy decido perdonar a aquellas personas que me han ofendido. Y quiero vivir una vida diferente. Hoy suelto esas ofensas, ese dolor, esa amargura, y quiero vivir en paz de ahora en adelante. Si usted lo ha expresado de esa forma, yo le aseguro, usted me dirá, hermano Moisés, ¿sabe que me siento feliz ahora? ¿Por qué? Porque ahora puedo disfrutar de la verdadera libertad que se vive en Cristo Jesús. Yo sé que habrá testimonio. Si usted hoy suelta ese dolor, esa amargura, ese rencor, ese resentimiento y se entrega a las manos de Dios de ahora en adelante para vivir con un corazón lleno de humildad, de sencillez, y usted podrá disfrutar
del Evangelio de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, hágame saber de qué lugar me sintoniza.